Ok, chicos, vamos a comenzar con, vamos a repasar rápidamente las propiedades periódicas de los elementos. Clase número 3 del grado décimo, fecha 18 de mayo del 2020. Entonces, bueno, vamos a trabajar dos competencias, la indagación y el uso del conocimiento científico. La indagación acerca de cómo podemos usar herramientas para entender cómo se llevaron a cabo la experimentación que llegó al modelo atómico o a las diferentes conceptos que están relacionados con la estructura de la materia y los elementos químicos. Vamos a trabajar cuatro cosas importantes. La organización de la tabla periódica, la historia de la tabla periódica, las propiedades periódicas y el mapa resumen que van a hacer ustedes en su cuaderno. Ya utilizamos el croquis de la tabla periódica, el libro, una tabla periódica online que ya les voy a dejar a ustedes el link y los elementos de clase normal. La tabla periódica está organizada, ¿sí? Generalmente lo pueden presentar de esta manera. Los grupos, perdón, son todas las columnas son verticales, recuerden, por ejemplo, la columna, su columna vertebral, ¿cómo es? Es vertical para que puedan diferenciar entre columnas y filas. Entonces, las columnas que son verticales se pueden enumerar o son los llamados también grupos o familias. Eso lo estudiamos ya la vez pasada cuando hicimos nuestra tabla periódica. Y los periodos, que son todas las filas, que son horizontales, ¿cierto? Y que dependen del nivel de energía o el último nivel de energía que tenga el átomo o el elemento en que se encuentre en ese periodo. Luego, podemos dividir la tabla en cuatro sectores importantes. Los los metales representativos se llaman, los no metales, los gases nobles, listo. Los metales de transición y la serie de los lantánidos y los actínidos, ¿sí? Los otros son representados, también se pueden dividir en bloques. El bloque S, que se refiere a que es el último nivel de energía que tiene el átomo de esos elementos, el bloque D, el bloque P y el bloque F. ¿A qué se refiere? A que cuando yo termino mi configuración electrónica, el último subnivel que aparece es el que me indica a qué bloque de elementos pertenece. ¿Listo? Entonces, hay diferentes propiedades en cuanto a los metales y los no metales. Yo quería solamente recordarlos acá entonces. En cuanto al brillo, en cuanto a la conductividad eléctrica, entonces, los metales generalmente pueden tienen una alta conductividad eléctrica diferente a los no metales. Los no metales tienen una conductividad eléctrica y térmica además muy baja, ¿sí? O muy deficiente. La única excepción que existe es el carbono, ¿sí? O el grafito específicamente. ¿Por qué? Porque el grafito sí puede conducir electricidad, bueno, obviamente voy a explicar esa parte o esa letra, ese término que dice alotrópico. Alotrópico significa la forma en que se presenta el elemento. El carbono tiene diferentes formas alotrópicas de presentarse. Por ejemplo, el grafito, que es el que tenemos en los lapicitos, ¿sí? Está el diamante, está el carbón mineral, está la hulla, ¿sí? Esas son las formas de carbono, o las diferentes formas en que se presenta un compuesto. Bueno, entonces, en cuanto a la conductividad eléctrica y térmica, en los metales es muy alta o es elevada, ¿sí? Y en los no metales, obviamente, que es muy deficiente. En cuanto al brillo, pues los metales siempre serán más brillosos o tendrán brillo. Y en cambio, los no metales, pues no tienen un brillo metálico como el que conocemos del aluminio, por ejemplo, del zinc, por ejemplo, ¿de qué otro? Del hierro, ¿sí? Ellos tienen un brillo especial, por ejemplo, el sodio, el potasio, ¿sí? La mayoría de los metales son sólidos, a excepción únicamente del mercurio, ¿cierto? O del galio, también el galio a veces o el cesio se presentan en estado líquido porque sus puntos de fusión son muy bajos. ¿Mm? En cambio, los no metales pueden ser sólidos, como el carbón, pueden ser líquidos, como por ejemplo el cloro, a veces puede estar en estado líquido, o pueden ser gaseosos como el oxígeno, como el hidrógeno, ¿sí? Ellos son no metales. La ductibilidad se refiere a la propiedad
que tiene un compuesto, o perdón, un compuesto no, una sustancia, un elemento, para convertirse en hilos. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, yo tengo, bueno, estos son hilos, pero esos son hilos gruesitos. Pero cuando hacen, por ejemplo, que tejen una cadena, cuando hay, bueno, esos hilos, por ejemplo, el cobre, que esos hilos que forman el cable, eso significa ductilidad, que yo puedo convertirlo en hilos, ¿sí? A los metales puedo hacerles eso, pero los no metales no se puede, o no son dúctiles, yo no los puedo convertir en hilos, ¿sí? El tipo de enlace, generalmente, en estado sólido, pues en un enlace metálico. Bueno, aquí como esas moléculas con enlace covalente, pero no, eso no me va a tener porque eso lo vamos a ver más adelante. Maleables. Maleables significa que yo lo puedo moldear, como tú puedes moldear, por ejemplo, el aluminio. Tú puedes hacer placas de aluminio y lo puedes moldear a su vez. En cambio, pues en el estado, en los no metales, pues esa maleabilidad pues casi que es inexistente, ¿m? Porque se quiebran además muy fácilmente. En cuanto a las propiedades químicas, entonces tenemos que los electrones de valencia, en el caso de los metales, son muy pocos. ¿Por qué son muy pocos? Porque lo que sucede es que... Ay, okay. Lo que sucede es que ellos generalmente se convierten en cationes. Entonces, al convertirse en cationes, pues tienen muy pocos en electrones de valencia para poder ceder o para poder intercambiar. En cambio, los no metales tienden a ser aniones. Al ser aniones, sí pueden tener o tienen bastantes electrones de valencia para poder atraer electrones de otro átomo, ¿sí? Bueno, de ahí para abajo tiene que ver todo lo que con lo que yo les estoy diciendo a ustedes, tiene que ver con que los metales generalmente o siempre van a tender a ceder electrones y los no metales tienden a ganarse esos electrones. Listo, aquí fue el trabajo que hicimos. Quería solamente explicar una parte sencilla, pequeñita de la historia de la tabla periódica. Entonces, empieza con las triadas de Dobereiner, que esas triadas de Dobereiner decían que, por ejemplo, teníamos tres elementos químicos y que la suma de las masas de esos tres elementos químicos me daban la masa de la mitad. Entonces, no sé si más adelante tengo un ejemplo, pero bueno, por ahora pues voy a dejar ahí, pero más o menos esa es la idea. Las octavas, posiblemente que organizó grupos de 8 elementos, diciendo que esos eran los elementos como si los estuviéramos clasificando ahorita en familias, pero que esos elementos eran los que tenían características similares. Tanto Mendeleev como Lothar Meyer, perdón, se consideran pues que son los predecesores o bueno, los que nos dan, lo que nos dieron la oportunidad de tener una tabla periódica como la que tenemos actualmente, ¿sí? Ellos organizaron los elementos químicos de acuerdo a las masas atómicas. La tabla más organizada era la Mendeleev, por eso se considera que Mendeleev es el padre de la tabla periódica. Luego entonces vino Moseley y utilizó las propiedades periódicas de los elementos, ya les voy a explicar qué significa eso. Y en la actualidad, pues obviamente que conocemos la tabla periódica organizada de acuerdo a los números atómicos de cada elemento químico. Aquí les expliqué mejor. Ok, entonces, acá, entonces, por ejemplo, tenían cloro, bromo, yodo, ¿sí? Cuando sumaban las masas de esos tres elementos, les daban la masa del bromo, ¿listo? Las octavas de Newlands, bueno, Meyer y Mendeleev, que ya fue lo que les expliqué. Aquí ya pudieron más o menos, o Mendeleev logró inclusive, o incluso, perdón, logró incluso dejar espacios, ¿sí? En blanco en su tabla periódica, que obviamente después fueron ocupados por elementos químicos que fueron descubiertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema de periodicidad de los elementos fue el importante o fue el que él siguió para organizar su tabla periódica. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de propiedades periódicas. Entonces, las propiedades periódicas, la principal es la electronegatividad, que es la tendencia que tiene un elemento o un átomo, más bien un átomo, para atraer electrones de otro átomo y así generar un enlace químico. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo, ¿quién está? Bueno, y de arriba hacia abajo, ¿sí?
El radio atómico contrario a esto y el radio biónico, ojo, pongan atención aquí a estas dos cosas. El radio atómico se refiere a como si, o la distancia que existe, o sea, como si pudiéramos medir exactamente, ¿no? La distancia que existe entre el núcleo y la nube de electrones que compone su capa externa, ¿sí? Pero ese radio atómico puede verse o puede variar de acuerdo y convertirse obviamente en radio iónico de acuerdo a si se convierte en un catión o se convierte en un anión el elemento respectivo, ¿sí? Si yo tengo un catión, el catión generalmente está perdiendo electrones. Como pierde electrones, él se puede convertir en una especie o en un átomo que sea de menor tamaño, ¿sí? Y a su vez, pues obviamente que el anión cuando empiezan a adquirir electrones, pues se convierte en un átomo, perdón, en un ion de un tamaño más grande. La afinidad electrónica, entonces, la afinidad electrónica, ¿sí? Tiene que ver todo, o esta, tanto afinidad electrónica como electronegatividad como potencial de ionización, tienen que ver con la forma en cómo se generan los enlaces, ¿sí? Entonces, tenemos un átomo en estado fundamental, quiere decir en estado neutro, ¿cierto? Que al recibir un electrón, entonces, generalmente libera o emite energía, ¿sí? Esa energía se mide como afinidad electrónica. La afinidad electrónica es igual que la electronegatividad, es aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? El potencial de ionización mide lo inverso, ¿sí? Si se dan cuenta, la energía de ionización va al revés. Podemos decir que mida la energía necesaria para retirar un electrón. Aquí es o sea, aquí la energía que se libera y aquí la energía que se necesita, ¿cierto? Para quitarle un electrón a un átomo neutro. En el caso del carácter metálico, pues se aplica más que todo para metales, pero generalmente el carácter metálico se mide de allá, de derecha a izquierda de forma diagonal, ¿sí? Vamos a hacer el taller. Ay, pero aquí puse al revés. Aquí no es el taller de modelos atómicos, aquí es el taller de tabla periódica y elementos químicos. ¿Listo? Hablo su teacher María Alejandra Gutiérrez, docente de Biología y Química.